o sea, es el preámbulo para preparar la llegada del anticristo. Cuando el primer ministro fuera destituido, él va a seguir ahí, pero con una minoría en el Congreso. ¿Qué significa? Se está empoderando los enemigos del pueblo de Dios en Israel, y realmente no va a ser en Guatemala el fin del mundo, no va a ser en Alemania, no va a ser en Perú, va a ser precisamente en el Medio Oriente. Quiere decir que él siempre va a estar ahí en el Congreso. Él está, pero con una minoría. Ya no es el que toma las decisiones y es apoyado por la mayoría de congresistas o diputados. Por ser que de minoría quiere decir que ahora va a ser de la oposición, pero no va a tener la suficiente fuerza para decir: no voy a autorizar el matrimonio entre una mujer con otra mujer. Pero para que todo esto se diera, tenía que haber movimientos a nivel mundial en diferentes presidentes. Tenemos la destitución de Donald Trump, que fue uno de los que se apoyaban abiertamente a Israel. Ahora el presidente actual ya mandó a felicitar a las nuevas autoridades, y él dijo que fuera quien fuera, pues iba a apoyar. Entonces vamos dándonos cuenta que Israel se está quedando solo, mas no se da cuenta la humanidad que se está quedando con Dios. Pero es un pueblo que va a ser purificado. A eso se debe que nosotros, es importante que aprendamos por qué razón Satanás ha venido a distorsionar los dones que Dios ha regalado. Todos los que estamos aquí, Mónica tiene un don que Dios le regaló, Luis también. Esta es una muestra de los dones que Dios te ha dado. Conquistar almas para Cristo. Jenny también, David, Karen, mi esposa. A cada uno de los que se convierten, Dios le regala un don. Pero viene el enemigo y distorsiona ese don. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hay muchas personas que tienen la buena intención de predicar y hablar de Dios, pero viene el diablo y le distorsionó ese don para que su galardón sea quitado. Le hace creer que él tiene que cobrar la palabra. No es que la persona sea mala, sino que el diablo se mete, así como se metió para la adoración de imágenes. Muchos creían que era correcto que estuvieran haciendo eso, adorando imágenes. ¿Se recuerdan qué hacía Pablo? Pablo mataba a cristianos, porque él creía que estaba haciendo bien, haciendo un buen trabajo para Dios, hasta que Cristo se le apareció y le dijo que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Luego Pablo se convirtió y ha sido el misionero más grande que ha tenido la Biblia. Entonces, cada predicador, pequeño o grande, tendrá su galardón. Pero viene el diablo y le dice: no, si alguien se quiere acercar a Dios, cobra. Cosa que antes Moisés, Elías, Jeremías, nadie hacía eso. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Es mentira, es una trampa que el diablo ha hecho caer en las personas que quieren agradar a Dios. Ahora, los que estamos aquí estamos conscientes que si algo nos agrada, lo defendemos, ¿sí o no? Si a mí me gusta el fútbol, aunque sé que me voy a contaminar con personas que van a decir malas palabras, o la música que a mí me agrada, y viene mi esposa, vienen mis hijos y me dicen: no deberías de escuchar eso, yo lo voy a defender o a justificar. Entonces las personas que predican se pasan toda la vida justificando y defendiendo por qué se enriquecen con el dinero. Ese es su problema. El estudio que estamos aprendiendo es que cuando Jesús entró aquí a este mundo, Él dijo: yo ya no quiero más ofrenda, yo no quiero dinero por el pecado. Porque estas eran unas ordenanzas para los antiguos sacerdotes levitas. Hablamos y tenemos 2 semanas de estar hablando que ahora cualquiera que se para ante un grupo ya se cree levita y comienza a cobrar dinero. Entonces estamos aprendiendo que cuando Jesucristo entró, cambió la ley. Es un nuevo pacto. Antes se había hecho un tabernáculo, una casa, como un ejemplo de lo que iba a ser cuando Cristo viniera. Pero ahora somos nosotros el templo de Dios. Se había hecho 2 divisiones. La primera era donde se hacían los servicios y entraban todos los predicadores a compartir la palabra. Pero había un velo
Y atrás de ese velo había otro lugar que se llamaba lugar santísimo. Los que venían a este lugar no tenían acceso a entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote. Y lo hacía una vez al año. Ahora vamos a aprender en qué momento ese velo se rompió. Y lo que en algunos lugares le llaman lugar santísimo, nosotros ya podemos entrar libremente a ese lugar, porque Cristo a eso vino, a eliminar los diezmos, las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios, porque si Él está en nosotros tenemos acceso a entrar directamente al lugar santísimo. Ahora vamos a comenzar a leer el capítulo 9 de Hebreos. Nos vuelve a rectificar, a reafirmar que cuando Cristo entró a este mundo, se cambió esa ley. La ley de los diezmos, de las ofrendas, de los sacrificios, porque antes, para agradar a Dios, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con sangre de machos cabríos, con sangre de ovejas, para expiar nuestras faltas. Pero lo primero que tenían que hacer ellos era pedir perdón por sus propios pecados. Jesucristo no ha pecado. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote limpio, sin mancha. Entonces, por el sacrificio y la carne de Él, nosotros entramos al lugar santísimo. Hoy lo vamos a aprender. Vamos a leer el capítulo 9 de Hebreos. Por favor, los primeros 3 versículos. Mónica, si nos ayuda, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos 1, 2 y 3. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Me permite, discúlpame. Cuando hablen ustedes, yo voy a tratar de irles explicando de qué se trata cada palabra, porque hay que escudriñar bien. En el primer pacto quiere decir en el Antiguo Testamento, lo que se hacía antes, cuando habían diezmos, cuando habían ofrendas. Entonces, en el primer pacto se había hecho una casa como un templo, donde se reunía para agradar a Dios, así como estamos ahorita. Pero, ahí nos está explicando cómo quedó armado ese templo. Continuemos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahí no se podía entrar cualquiera. Entonces habían, si se dan cuenta, habían 2 compartimientos. En el primero era la reunión. Estaba el ventilador, el micrófono, el candelabro, o sea, lo que se utilizaba. En el segundo pacto estaba algo sagrado. Había una urna de oro. Vosotros digan que el día. Las Sagradas Escrituras nos muestran 2 leyes. La ley de los 10 mandamientos y la ley de los diezmos y las ofrendas. La de los 10 mandamientos es una ley sagrada, inamovible, que tenemos que cumplir hasta el final de nuestros días, porque es parte de la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios. Se recuerda que con el dedo de Dios Él puso los 10 mandamientos en una tabla, se los escribió a Moisés. Es tan sagrada que ese no está en el lugar santo, está en el lugar santísimo y está adentro de la urna. Ahí están las tablas del pacto. ¿Cómo se va a anular esa ley? Es la que tenemos que cumplir hasta el final de nuestros días. Jamás iba a estar en esa ley, en esa urna, la segunda ley de los diezmos y las ofrendas. Eso era irrelevante. Pero sí en esa urna de oro estaban las tablas de los 10 mandamientos. Es la que no se puede abrogar. Cuando dice Jesús en Mateo, yo no vine a abrogar la ley, he venido a que se cumpla. Pero esa es la primera ley. La segunda ley de los diezmos y las ofrendas, hemos leído aquí que a eso vino Él, a anular los diezmos. Es la ley que quedó anulada. Entonces Mónica leyó aquí que en el primer compartimiento estaba esto. En el segundo, dice, ahí nos va a decir, estaba la vara de Aarón, estaba la tabla que está guardada en una urna de oro. Eso no se puede eliminar.
Entonces vamos a ir aprendiendo que cuando Jesús entró aquí, Él vino a eliminar los diezmos, pero no vino a eliminar la primera ley, que es la de los 10 mandamientos. Entonces ahora vamos a aprender en qué momento nosotros sí tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ya como cristianos. Ese va a ser el estudio de este día. ¿En qué momento Jesús vino y ya nosotros tenemos acceso a entrar libremente ante Dios? Porque ya estamos en el cuerpo de Cristo. Y Él no entró en la urna, no entró en el lugar santísimo en la tierra, como hacían los sacerdotes. Él entró directamente al cielo, que es el lugar santísimo. Entonces nosotros ya no entramos aquí, sino que entramos directamente a la presencia de Dios, por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en el cuerpo de Él, y Él está en nosotros. Vamos a leer, Luis, ahora del número 4 al 7, ahí vamos a entender que en el segundo, en el lugar santísimo, sí están las tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos. El cual tenía un incensario. Ese es en el segundo, en el lugar santísimo. Porque en el lugar santo había unas cosas, y luego en el lugar santísimo hay otras cosas. En el segundo velo. El segundo velo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Ahí estaba el arca. Ajá. Cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro. Una urna, sí, miren, una cajita, estaba una urna. Miren qué importante es esto. ¿Ustedes creen que iban a poner los 10 mandamientos? Perdón, iban a poner las ofrendas ahí. Eso era irrelevante. Que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. ¿Se dan cuenta? Las tablas de los 10 mandamientos, ¿estaban afuera o estaban adentro? Eso no se puede eliminar. Y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el Propiciatorio. propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Él nos va a revelar en su momento. Y así dispuestas están estas cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, entran continuamente en el primer compartimiento. Ahora, al Santísimo entraban una vez al año. Entonces aquí nos va a explicar. Tú leíste hasta el 7. Del 8 en adelante nos dice él. Con eso nos da a entender que no teníamos acceso al lugar santísimo. Nadie. No teníamos acceso al lugar santísimo. Ahora sí ya tenemos acceso. Leamos, Jenny, del 7. En el 8 nos dice, con esto nos da a entender que no podíamos entrar al lugar santísimo. Hoy sí ya podemos entrar. Por eso cuando dicen, vamos a es que la hora del Santísimo, dicen, si el Santísimo está en tu corazón, del 7 al 10, del 7 al 9. Ah, sí, 7 no. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que en el Santísimo podían entrar todos, Solo el sacerdote. solo el sumo sacerdote. Y de una vez al año. Porque simbolizaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Eso significa en hebreo. Santísimo, el lugar santísimo significa presencia de Dios. Por eso un sacerdote puede entrar una vez al año. ¿Continuemos? No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, primero entraba para pedir perdón por los pecados de él. Ahora, ¿creen ustedes que Cristo fue pecador? No. Él no pecó. Él entró directamente al lugar santísimo y ahí nos lleva con él. Dando al Espíritu Santo a entender con esto, Ahí está, bien, dando el Espíritu Santo a entender. con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No había, nadie de nosotros podía entrar al lugar santísimo. Si hubiéramos estado en aquel tiempo conviviendo con los levitas, con los de Judá. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecta.
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, se dan cuenta que nosotros no teníamos acceso. Se dan cuenta que nosotros, ahora las personas como no leen, son engañadas y dicen, mire, es la hora del Santísimo. Si el Santísimo está en tu corazón, porque hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando leemos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, nosotros somos el templo ya. ¿Lo puede leer ahí sentada, Jenny, por favor? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, al final, en el inciso B, nos dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, ya somos nosotros ese templo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Nosotros somos el templo ya de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, si se dan cuenta, ¿Corintios qué? Segunda de Corintios, ahora si estás en Primera de Corintios lo puedes también leer en primera, pero en Primera de Corintios creo que está en el 6:19, si no me equivoco. Veamos si está en Primera de Corintios 6:19 también, o 3:19. Ahí lo pueden leer, Luis. Ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo. El 6:19, o ignoraste vuestro cuerpo es Ajá, templo del el Espíritu 6:19, solo ahí sentado lo pueden leer, Luis. 6:19. O ignorasteis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Tú eres el templo de Dios, tú eres el templo. Aquí tenés al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos el paquete entero. En ese tiempo no. Pero cuando alguien se convierte a Jesús, por eso dice él, el que llama mi palabra guardará, en Juan 14:23. Y mi Padre le amará y entraremos a él y haremos morada en él. O sea, el cristiano ya tiene es morada, templo, casa y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero en ese tiempo estaba eso, dando a entender, dice, que no teníamos acceso al lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Ahí, cuando ustedes leyeron, dicen el primer velo, segundo velo. ¿Qué pasaba en el segundo velo? El lugar santísimo. ¿Teníamos acceso a eso nosotros? Ahora leamos qué pasó cuando Cristo vino aquí y fue crucificado. Jenny, vamos a leer el Mateo 27, 51 y 52 y después regresamos a Hebreos. ¿En qué momento nosotros tenemos acceso al lugar santísimo? Mateo Capítulo 27, versículos 51 y 52. Cuando Él murió y expiró, el velo del templo se rompió. ¿Por qué razón? Ya se recuerdan ustedes, Eclesiastés 12:7, ¿qué dice? El espíritu de la persona que se muere vuelve a Dios que lo prestó. El espíritu de Jesús en ese momento entró directamente al santuario santísimo. Y el que se convierte, así se va. Entonces ahí simboliza en qué momento Cristo murió, expiró, dice, y el velo se rompió en dos, se partió en dos y quedó abierto el camino para que nosotros pudiéramos ir al lugar santísimo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, donde él iba a leer, que cuando Cristo fue crucificado, Mateo 27, versículos 50 y 51, cuando él expiró, automáticamente abrió el camino para el lugar santísimo, porque el velo se rasgó en dos. Y después nos va a decir, 50 y 51. Pero 27. Sí. Mateo 27, a la hora que él murió, aquí por ahí, no parece. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Cuando lo estaban crucificando, lo habían crucificado. entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Resucitar. Entonces, ¿qué significó? Cuando Él fue crucificado, ¿qué dice Eclesiastés 12:7? El cuerpo se deshace en la tierra como es, pero el espíritu vuelve a Dios que lo prestó. ¿Qué pasó en ese momento? Dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él iba para allá. Ya no fue en la tierra el velo que estaba aquí, Él rompió el velo en el cielo. Entonces quedó el camino abierto para todo cristiano, para el lugar santísimo. Por eso es que aquí no es necesario de ofrenda, ni dinero, ni diezmos. Él vino a romper esa ley. Ahora, ¿estamos en contra de la ofrenda? No, si alguien quiere ofrendar en una iglesia para que la palabra de Dios siga corriendo, que lo haga, pero que nadie los engañe, que es una obligación y que les vaya a decir: ay, corren el riesgo, dice, para el infierno, si no diezman. Esa es una herejía. Porque aquí en los 4 capítulos, 7, 8, 9 y 10, nos dice claramente que Jesús vino a anular la ley de los diezmos, mas no la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Ya entendimos y leímos que las tablas estaban adentro. Y eso no se puede, eso es inamovible, eso es sagrado. Esa ley tenemos que cumplir hasta el final de nuestros días. Cuando Él vino a esta tierra, fue crucificado, entonces ya hay lugar para Él, lugar santísimo. ¿Se dan cuenta en qué momento se rompió el velo? Cuando resucitó. Ahora vamos a leerlo, David, en el capítulo de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, 9, 10. solo en el capítulo 10 de Hebreos. Ahí nos dice claramente: ahora, cuando se rompió el velo, dice, nosotros ya tenemos acceso a entrar libremente al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículos 18 y 19. Hebreos 10. ¿Entendieron en qué momento se rompió el velo? Cuando Cristo entregó su espíritu. No teníamos antes acceso al lugar santísimo. Ahora cuando ya somos cristianos, ya tenemos acceso al lugar santísimo. 18 me dijo, ¿eh? Sí, Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda ya no quiere dinero por el pecado, por el pecado. porque vino Cristo a dar su vida por nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo ¿Se dan cuenta? por, Por- por la sangre de Jesucristo. Ya hay libertad, ¿sí o no? O sea, que quiere decir que cuando Él murió se rompió el Se velo rompió el velo. y al mismo tiempo muchos resucitaron. Abrió el espacio para que ya el lugar santo, pero el lugar santísimo, todo cristiano tiene acceso para entrar directamente a Dios. Por eso Dios clama a mí, yo te responderé. Porque es una relación directa entre el cristiano con Jesús. Ya tiene acceso para entrar al cielo. Eso que les engañen, ay, es la hora del Santísimo, porque las personas no leen. Si el Santísimo está en el corazón de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Santísimo anda en nosotros. Si nosotros tenemos un mal cristianismo, ¿qué es lo que va a suceder? La persona cristiana termina iluminando todo lo que está a su alrededor. A su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, donde quiera que vayan, va a iluminar, porque va a compartir y a transmitir los pensamientos de Dios a aquellas personas que necesitan conocer acerca de la salvación. Pero ¿será que tienen que ir a un lugar a hincarse para buscar el lugar santísimo? Es un engaño. El Santísimo está en el cristiano. Aquí nos dice en qué momento Cristo murió, se rompió el velo. ¿Y qué fue lo que leyó David? Hermanos, con esto ya tenemos libertad para entrar ¿a dónde? Santísimo. Directamente al lugar santísimo. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron esa parte? Estamos leyendo, Fercho y Anthony, que los 4 capítulos de Hebreo, Jesucristo nos muestra, porque Él vino a anular la ley de los diezmos. Porque el sacrificio que Él presentó fue el cuerpo de Él.
Y por mucho dinero que dieran en aquel tiempo, aunque mataran 100 ovejas por el pecado, no había acceso al lugar santísimo. Fue el cuerpo de Cristo el que nos da la opción, nos da el derecho de entrar libremente al lugar santísimo. Porque a la hora que Él expiró, se rompió el velo en dos. Ese es el misterio. Ya nosotros tenemos acceso. Que nadie le diga, ahí vamos a ir a hincarnos, miren hermanos, a la hora del lugar santísimo, le toca. Aquí está el santísimo. Por eso dice Dios en Romanos 12:1, yo ya no quiero dinero, quiero que presenten su cuerpo, ese es el culto que yo quiero. Hermanos, por la misericordia de Dios, no traigan dinero, presenten sus cuerpos limpios, ese es el culto, ese es el servicio racional que yo quiero, dice Dios, porque Cristo presentó su cuerpo como una ofrenda. Y lo voy a repetir siempre. Desafortunadamente, cuando alguien quiere buscar a Dios, la persona que es lista comienza a cobrarle. Comienza a cobrarte como para conectarte con Dios. Él no pide dinero, él pide, dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Él no dice, dame, hijo mío, tu bolsillo. Cuando tengan tiempo lo pueden leer. En Proverbios 23:26. Él pide su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Si alguien lo tiene por allá en la mano, me dice si estamos bien o estamos equivocados. Proverbios capítulo 22, versículo 26. Sí, ¿Será que pide dinero Jesús? no, creo que nuestros ojos miren por el camino. Eso es lo que Él pide. Él no pide dinero, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Se los he dicho, cuando Él está en la cruz, Él está viendo tu corazón, no tu bolsillo. Otras personas miran el bolsillo de los que están enfrente. ¿6 qué? 23-26. Ahora miremos hecho qué es lo que Jesús pide de nosotros. Veamos en capítulo 12 de Romanos, versículo 1. ¿O no nos puedes ayudar y lo puedes leer acá? Ya tenemos libre acceso al lugar santísimo. Romanos 1. Capítulo 12, versículo 1. ¿Ya? Sí. ¿Ya? La nueva vida. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la dulce. Capítulo 12 de Romanos. Sí. Romanos 12, versículo 1. Sí. Romanos 12. Hace otra versión. Así que no. Sí. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Ese es el culto racional que quiero. Es una versión. Pero ahora ustedes observan qué es lo que pide Dios ahí. Que presenten su chequera, que presenten su dinero. ¿Qué es lo que le dice que presenten? Su cuerpo limpio. Ese es el culto, dice, o el servicio que a mí me agrada. Que traigan sus cuerpos como un sacrificio. ¿Por qué? Porque Él dice en Hebreos capítulo 10, versículo 5, que cuando Él entró aquí, por eso vino a anular, y lo recalca muchas veces, que Él vino a anular el dinero por el pecado. Porque Él para eso trajo su cuerpo. Por eso les digo, sería un desperdicio la vida, muerte y crucifixión de Jesús en la cruz, si todavía tendría que pagarse. A eso vino Él a anular, pero no lo dicen, porque se les arruina la máquina de hacer dinero. Y nosotros somos odiados, aborrecidos, pero tenemos que compartir lo que Dios deja escrito aquí, porque por el dinero seremos aborrecidos. Se pasan toda la vida defendiendo y justificando el recaudar dinero. Y nos dice aquí claramente, yo ya no quiero eso. Leamos, cuando Él entró a este mundo, Él se constituyó en el sumo sacerdote de nosotros, o sea, el que intercede por nosotros ante Dios. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 5, donde dice Él,
entrando aquí, yo ya no quiero más dinero, ya no quiero que los estén engañando. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Sí, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Cuando Él entró aquí, que es después de Cristo, es el nuevo pacto, ¿entiendes? Es el nuevo pacto. sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ya no quiere ofrenda por el pecado. Él eliminó eso. Y el 6 dice, mira si... Le damos el 6 también, Antonio, para recalcar. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya no quiere, eso Él, para eso vino a eliminar eso. Por gracia y por la misericordia de Él, ese es el regalo que Dios nos dio por medio de su Hijo. Entonces está bien claro que Él vino y dijo, ya no van a pagar más por pecado. Por eso cuando leemos en Apocalipsis 22, 17, es una obligación del que conoce la palabra enseñársela a otra gratuitamente. Porque dice, el que conoce la palabra, el que tiene el Espíritu de Dios, tiene que decir, ven, pasen y escuchen gratuitamente. Sentado ahí, leerlo, Luis, Apocalipsis 22, 17. Tiene que venir a escuchar gratuitamente la salvación que ofrece Dios. Y tú vienes y me vas a leer de los... ahí, eso lo vamos a leer ahí sentado, solo para que les quede claro. En Romanos 3:24 también dice, hemos sido justificados gratuitamente. Y el espíritu y la esposa dicen, El Espíritu es el Espíritu que está en nosotros. el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, ¿será que cuando vas a una iglesia dicen, venga y gratuitamente le vamos a dar el plan de salvación? Esa es la herejía que se está dando. Pero no es que las iglesias sean malas, es el plan de Satanás para robar el galardón. Porque ahí mismo, en el mismo capítulo que está leyendo Luis, dice, aquí yo vengo pronto para darle un galardón. Pero él se los quiere robar, porque los engaña. Hay personas que creen que adorar imágenes están haciendo bien, pero les ha engañado el enemigo y les está robando el galardón que viene en Apocalipsis 22:12. Veamos ahí, Mónica, 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está. Vienes, tú pasas predicando toda tu vida. Y vas a la presencia de Dios y te dice que vienes a cobrar, Anthony. Si en la tierra cobraste con creces todo lo que quisiste, ¿cuál es el galardón que me estás pidiendo? Muchos lo saben, muchos son engañados. Entonces aquí venimos a aprender, no a contender, a aprender que lo que está aquí escrito no lo escribió doña Ani, ni Anthony, ni Luis, nadie. Esta es la palabra de Dios. Entonces el que conoce el plan de salvación, compártalo con su vecino, con sus primos, con sus amigos gratuitamente. Porque dice Jesús, yo vine aquí a anular toda esa clase de sacrificios. Por eso vino a dar su vida en la cruz. Entonces nos estamos dando cuenta que desde el capítulo 7, el versículo 5, que dice que esa era una ley anterior por un mandamiento que los sacerdotes levitas administraban los diezmos, en el versículo 18 dice, yo dejo anulada esta ley, porque se cambió de sacerdocio. Ya Jesús ya es el sumo sacerdote ante Dios, representándonos a nosotros. Porque a Dios le agradó que nosotros lleguemos a Él por medio de su Hijo. Ahora vamos a leer del 10 al 12, al 11, ¿De cuál? del 10 al 12. Continuemos en Hebreos capítulo 9,
ya entendieron ustedes en qué momento quedó abierto el lugar para el lugar santísimo. A la hora que Jesús expiró. Por medio de él nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ahí nos dice. ¿9 qué? Capítulo 9, versículos 9 al 11. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde entró Jesús? ¿Al templo que había hecho Moisés? ¿O a dónde entró él cuando su espíritu fue, cuando él expiró? Para que entendamos lo que acabas de leer. ¿Será que Jesucristo cuando murió entró y su espíritu entró donde estaban Moisés y los levitas haciendo? ¿O entró directamente a En dónde? el 12 dice Entró el directamente 12 al cielo. dice Jesús no entró, dice, en el templo hecho de manos de hombres. Él entró directamente al cielo y es ahí cuando el cristiano tiene acceso a entrar directamente al cielo. Ahí abrió el espacio para el lugar santísimo. Leamos del 12 al 15, Carita. Esto es para que vayamos entendiendo. Cuando escuchan ustedes la palabra lugar santísimo, lugar santo, ya ustedes se van a ir identificando qué significa. Cómo se había hecho el templo para que antes hicieran estos servicios. Y cómo es que ahora ya el cristiano tiene acceso directamente al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, Ya no son los levitas, ¿entienden? Ya no son los sacerdotes levitas. Estando ya Cristo presente como sumo sacerdote. Continuemos hasta el 15. ¿verdad que sí me tocaba? Ah, no, el 12 me tocaba. El 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas en los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces antes, para expiar nuestros pecados, tenían que matar el sumo sacerdote, machos cabrillos, becerros, ovejas, para pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Ahora Cristo viene a dar hasta la última gota de sangre por nuestros pecados. Por eso es que dice en 1 de Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya es por la sangre de Cristo. Por eso dicen que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Se recuerda que hemos aprendido en Isaías, no sé si está en 53, 6 y 7, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. 53:7. 53:7. Angustiado él y afligido, no nos acusó. Él callada la boca fue a la cruz para morir por nosotros. Entonces, él es el mediador. Ya no hay levitas. Ahora es Jesús, ya entendieron eso. Ya no son los levitas, ahora es Jesucristo. Alguien me ayuda a buscarme, no sé si está en 1 Timoteo 5:7, ayúdenme donde dice
Porque hay un solo mediador. Cuando dicen, ay, no sé quién está intercediendo por nosotros ante Dios, es mentira. 1 Timoteo 5:7 no es. Sí, que dice, No es. Manda también estas cosas para que sean 1 Timoteo, 2 Timoteo. ¿Qué dice? 1 Timoteo 2:5. 2.5 creo que es, 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién me lo lee? Gracias, hijo. Léemelo, Arturo, por favor. Leamos Porque hay un solo Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Antes de que mi hijo lea, quiero decirles esto. Alguien por ahí dice, es que está intercediendo por nosotros ante Dios, es nuestra intercesora, nuestro intercesor. Es mentira. La Biblia te dice que hay un solo intercesor, que es Jesucristo. Todos los demás se han muerto, sean profetas, sean familiares de Jesús, sea lo que sea, han muerto y nada pueden hacer por nosotros. Es Jesús el único, porque lo dice la Biblia. ¿Cómo dice la palabra? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el único que intercede por nosotros? Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Entonces aquí no hay motivo para confusión. ¿Hay alguna confusión? ¿Hay alguna duda? No. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda si hay algún otro intercesor? No. Cuando la palabra es clara, hay un solo intercesor. Muchos dicen, ay, se murió mi mamá, de allá nos está viendo y si está intercediendo por nosotros. Es mentira de Satanás. Saber desde cuándo se está quemando a fuego lento. Un solo intercesor, que es Jesús. Él murió sin mancha, sin pecado. Entonces está bien claro, ya los sacerdotes levitas, ellos o están en el cielo o están en otro lado, si no se convirtieron. Ellos intercedían terrenalmente. Ahora ya mística y espiritualmente es Jesús el único que intercede por nosotros. Leamos del 16 al 20, por favor, y ahí lo vamos a dejar para continuar la otra semana con este estudio. Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 20. Aquí estamos aprendiendo que los sacrificios que hacían los levitas no tienen nada que ver con el sacrificio que Jesús hizo. Por eso dicen, si antes se hacía por la sangre de los machos cabríos, mucho más validez tiene la sangre de Cristo, que intercede por nosotros. Del 16 al 20. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ahí quiero explicarles esto. Para que nosotros tenemos la herencia, para entrar al lugar santísimo, ¿será que si Cristo no hubiera muerto, tuviéramos acceso al lugar santísimo? No. ¿Por qué razón? Porque cuando Él murió y el Espíritu de Él subió, es que fue a romper el velo, ¿sí o no? Por eso, que si Él viviera, por eso no tiene entrada. Ya no tiene entrada. Si Él no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos acceso al lugar santísimo. Todavía estaríamos bajo la ley de los sacerdotes levitas. ¿Entienden eso? Por eso era que era súper necesario que él muriera, y por eso era cuando Pedro quería evitar eso, que estaba en contra. Era Satanás. Ahí es donde yo les digo, tal vez ahora entienden. ¿Quién le quita el galardón a los que cobran la palabra? Es Satanás. Cuando Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca esto. Y Jesús le dice, Pedro había andado con él, dormía con él, vivía con él, vio sus milagros, pero en ese momento Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ya se había metido en Pedro. Porque entonces no tuviéramos acceso al lugar santísimo. Tenía que morir el testador, o sea, el que nos iba a dar la herencia. Repitamos para que entendamos eso. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana
escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Quieres que lea el 42? No, nos vamos en el 16 para que entendamos que tenía que morir Jesucristo. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Tenía que morir Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo es eso? Y él lo dejó ejemplo hasta en el mundo porque ningún hijo puede tener ninguna herencia si un padre no se ha muerto. Claro. Por eso dice, Entonces, porque Él tenía que morir para que nosotros tuviéramos la herencia del cielo. En el 17 dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Cuándo se rompió el velo? ¿Cuándo se rompió el velo? ¿Cuando andaba predicando y haciendo milagros? No, ¿En qué momento se rompió el velo? Cuando murió. Entonces rompió el velo y nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. A la herencia. Para terminar y entendamos esto, leamos nuevamente 2 versículos y ahí terminamos. Porque era necesario que Cristo muriera por nosotros y abriera el camino. Porque a eso vino él aquí, a reconciliarnos con Dios nuevamente. En el 9, Jenny leyó el versículo 8, donde dice que el Espíritu Santo da a entender que no teníamos acceso al lugar santísimo. Leamos, Jenny, ahí sentadita, el versículo 9, capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, no había camino para el lugar santísimo anteriormente. Vino Cristo, murió. ¿Quién leyó? Tú leíste el Mateo 27, 50 y 51. David. También sentadito lo lees, donde dice. No, ese lo leyó mi mamá. Cuando Cristo, tú lo leíste, ¿verdad, Jenny? Ajá. Mateo, ¿cuál? Sí, Mateo 27, capítulo. Sí, en el Capítulo 27, versículos 50 y 51. 51 hasta el 53 leíste. No, solo el 51, 50 y 51. Que cuando él expiró, primero leyó Jenny, que dice, dando a entender que todavía no estaba el lugar abierto para el lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasó cuando Cristo murió? Veamos ahí, se rompió el velo que tapaba el lugar santo con el lugar santísimo. Leamos ahí, Jenny, o David. Y he aquí, el velo del templo se rasgó. ¿Cuándo? En 2. ¿Cuándo fue que se rasgó? Cuando Cristo Leamos el versículo anterior. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí murió. ¿Y luego qué pasó? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. Cuando leyó Jenny dice, en ese momento no había espacio para el lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió, el velo se rompió. Se partió en 2. Entonces dice, ahí en en Hebreos capítulo 10, 18, Fercho, ahí sentadito, ahí sí ya tenemos el camino para el lugar santísimo. 10, 18. Hebreos 10, 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y luego, Exportación a la fidelidad. ¿en qué fue que leímos? Que ya tenemos acceso al lugar santísimo. Hebreo 10. Ahí dice, así hermanos, teniendo libertad. Hebreo de entrar 10, en el lugar santísimo. Hebreo 10, 18 Y 19. y 19. Ajá. Cuando hay remisión Y de el estos, camino no hay más se ofrenda ve. por el pecado. Exhortación a la fidelidad. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahí estamos. Por Ese la es sangre de el que Cristo. ahí es lo que queríamos escuchar. ¿Cuál fue? Sí, 19, Capítulo 18. 10 de Hebreos, 18 y 19. Primero entendemos, antes no había espacio para el lugar santísimo. Vino Cristo, anuló los diezmos, los holocaustos y sacrificios. Él entregó al Espíritu. En Eclesiastés 12:7 hemos entendido y hemos aprendido que cuando la persona se muere, el Espíritu vuelve a Dios. Él no entró en el templo que había hecho Moisés, entró directamente al cielo. Se rompió el velo y hay espacio para el lugar santísimo.
Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿dónde está el Santísimo? Por eso dice el 20. El 20 dice, Ahí el está. 20, en el 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió En a el 20. través del velo. Ahí, leamos el 20. Leamos el 20 para que terminemos de entender. Como Él rompió el velo, leamos el 20. Leemos, por favor, ahí. Pero si lo tenemos todo ya, ahí me avisa. Por el camino nuevo y vivo que ¿Cuál Él es el nos- camino nuevo? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Cristo. El camino nuevo. Por el Ya no son cam- levitas, ya no es diezmos. Es el camino nuevo, es Jesús. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Rompió el velo. Ya no hay obstáculos para que nosotros, que alguien venga y nos diga, hermanos, vengan a las 3 de la mañana al Santísimo. Mentiras. El Santísimo está en sus corazones. ¿Sí o no? Sí. Entonces nosotros ya somos templo y morada del Espíritu Santo. Si nos convertimos. Ahora, que seamos perfectos, que nadie les diga eso. Debemos de mejorar cada día, cada día. Y es ahí donde Satanás nos acusa. Porque dice, pero mire hermano, pero mire hermana, pero mire todavía critica, pero mire, es un proceso de santidad que va a durar toda la vida. Pero es de ir mejorando cada día, porque somos la expectación del mundo para atacarnos. Y el mundo va a tratar de menospreciarnos, de hablar lo que quiera para tratar de desprestigiar y que ya no te acerques a Dios. Pero lo que te digan, la respuesta es, pero mira Anthony, todavía tocas guitarra y cantas canciones, un día Dios te va a dar victoria. Y el acusador te va a decir su testimonio. Acá un buen testimonio. No te creo a vos, diablo. Le creo a Dios la promesa. Porque yo con él voy y un día me va a dar victoria en lo que aún tengo que mejorar. Pero a vos no te creo, diablo, yo le creo a Dios. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por la enseñanza. Tal vez lo puedes hacer, hermano, para darle gracias a Dios por la enseñanza de esta tarde. Ojalá y terminemos la otra semana de terminar de estudiar lo que es el cambio de ley. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos permitido recibir este estudio, Señor. Gracias por quitar vendas, porque a veces nosotros leemos, Señor, y no entendemos nada, pero usted con su misericordia y su gran amor nos ha hecho de entendimiento, Padre, a su palabra, para poder, Señor, aprender un poquito más de lo que usted quiere para nosotros. Gracias por quitar esa ceguera y porque nos abre, Señor, ese camino a la eternidad. Muchas gracias, Señor, porque aún siendo tan inmerecedores, usted tiene ese gozo, ese amor, esa felicidad para nosotros. Pues usted nos ofrece, Señor, la eternidad, nos ofrece un cielo nuevo y una vida sin sacrificio, sin dolor, sin angustia, Señor. Muchas gracias, porque a través de este camino que usted nos ha abierto, Señor, tenemos derecho y tenemos el acceso abierto al Padre. Muchas gracias, se lo agradecemos mucho en el nombre de Cristo Jesús. Amén.